hacía no solamente en obediencia, pero lo hacía en adoración. La adoración es importante. Eso muestra que reverenciamos a Dios. Entonces, el Señor ha tratado conmigo, y como pastor de la iglesia, es mi responsabilidad, hermano, enseñarle a su congregación, quitarle sus pensamientos, las dudas, y veo que había necesidad. Porque me estuvieron llamando durante los días pasados, preguntándome quién era Melquisedec, preguntándome, haciendo preguntas. Y yo dije, gloria a Dios, que la iglesia está recibiendo. El Señor ha sido fiel, hermanos. Esta es la segunda parte del mensaje de la semana pasada. Vamos a comenzar. Recuerden el verso 6. Verso 6. En Malaquías. Capítulo 3, verso 6. Recuerden lo que el Señor le dijo a su pueblo. Esa es la palabra, verso 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, es el Señor. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, es el Señor. Recuerden el mensaje de la semana pasada. El pueblo se había apartado de la ley del Señor, se había alejado del mandamiento que Dios dio a su pueblo. El Señor le dice: vuélvanse a mí, regresen a guardar mis mandamientos y leyes, vengan, hagan mi voluntad. Y el pueblo le dice al Señor: ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho que nos hemos alejado de tu voluntad? El Señor le dice: no estás guardando mis mandamientos. Lea conmigo lo que dijo el Señor al pueblo ahí. Verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Que vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado, es el Señor. El mensaje de la semana pasada aprendimos, Dios nos enseñó que el Señor conoce los corazones, y por generaciones, muchas generaciones, Dios trató con cada uno de los hombres y mujeres que eran el pueblo de Dios. Levantó profetas y hablaba al pueblo, levantaba jueces y hablaba al pueblo. Mientras el pueblo de Dios obedecía a Dios, dice la palabra que el pueblo era bendecido. Y cuando el pueblo de Dios desobedecía a Dios, Dios ya sabía. Dios conocía a su pueblo y automáticamente enviaba a los profetas para exhortar a su pueblo. Y entendimos la semana pasada que Dios desea nuestro corazón, la obediencia de nuestro corazón. Él desea el agradecimiento. Él desea que le conozcamos como lo que es Dios. Él no forza a nadie, ni va a forzar a nadie a hacer algo en contra de su voluntad. Dios no va a forzar a nadie, no va a obligar a nadie a hacer algo que no desea hacer. Pero Dios toca los corazones y pone en esos corazones el deseo de honrarle. Y ya es la decisión personal si uno honra o no honra a Dios. Les comuniqué la bendición que había, le dije. La semana que entra va a haber un mensaje de que es la bendición de Dios. Vamos a entender el día de hoy qué es la bendición de Dios. Porque mucha gente ha pensado y ha dicho que Dios solamente demanda del pueblo, que Dios solamente pide de su pueblo, que Dios solamente exige de su pueblo, que Dios solamente espera de su pueblo. Pero ¿qué es lo que dice la palabra, hermano? Vamos a entrar en lo que dice la palabra, lo que Dios tiene para su pueblo, lo que Dios tiene para su remanente, para los que le siguen. Ya el versículo conmigo, el verso 10 del capítulo 3, dice la palabra: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice el Señor. Nota la palabra, hermano. Dice traer. O sea, Dios promete, hermano, vamos a ver este pasaje. Dios promete que si su pueblo, que si su iglesia tiene cuidado de su casa, que Él va a tener cuidado de su remanente, de sus escogidos. Y dice aquí la palabra traer. Es importante, vamos a hacer énfasis en traer. Traer, hermano, Dios esperaba que el pueblo voluntariamente viniera y se presentara en su tabernáculo, se
presentara en su templo, se presentara en su casa, dice, voluntariamente, trayendo al Señor diezmo y la ofrenda, voluntariamente. Traer, dice el Señor, esta palabra. Traer quiere decir que no necesitaba el pueblo que le estuvieran reprochando, que le estuvieran empujando, que le estuvieran buscando, que le estuvieran pidiendo, que le estuvieran exigiendo. No necesitaba el pueblo. La palabra dice traer, es importante. Dios no mandó buscar a la gente. Dios no mandó buscar al pueblo. No mandaba hombres a ir y buscar y decirle, traigan, vengan. Eso es lo que tienen que hacer. No mandó el pueblo a Dios a hacer eso, hermano, a su pueblo. Pero Dios esperaba que el pueblo viniera voluntariamente. Pero ¿por qué razón levantó Dios aquí a Malaquías y le dijo que le dijera al pueblo la condición que lo veía? Porque el pueblo estaba desobedeciendo a Dios y Dios quería, hermano, que el pueblo supiera que Dios conoce lo que el pueblo hace. No lo podemos engañar. Dice, traer, dice el Señor, vengan. No les van a jalar, no les van a estar buscando. Tiene que ser voluntariamente. No necesita exigir. Y ha caído la iglesia en una trampa el día de hoy. Ha caído la iglesia en una trampa el día de hoy. Que los pastores tienen que estar buscando. Que los pastores tienen que estar exigiendo. Que los pastores tienen que estar, hermano, buscando las ovejas y rebasando los límites a tal grado que el énfasis principal ahora en los púlpitos es el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Y ha llegado a tal punto, hermano, que aún en los altares de las congregaciones del pueblo de Dios hay manipulación de los altares y hombres, pastores, hablan a la gente, manipulan al pueblo y le dicen, trae cierta cantidad y vas a recibir bendición de Dios. Ven y trae una ofrenda y Dios te va a sanar. Ven y trae una ofrenda a la iglesia y Dios va a hacer esto para ti. Ha llegado al extremo el pueblo, hermano, del Señor hoy día, que se ha dejado manipular, hermano, por hombres que supuestamente tienen que ser los hombres que dirigen al pueblo. ¿Por qué el pastor predica el día de hoy del diezmo? Porque hay gente de la congregación que está, hermano, distraída y no ha entendido, y por eso he publicado mensajes, y espero que sea el mensaje último que hablaré del púlpito acerca del diezmo. No, como pastor, hermano, estoy en contra de que esté pidiendo, de que se esté exprimiendo al pueblo, estoy en contra de todo eso. Y Dios ha puesto en mi corazón, hermano, la gana de hablar a la iglesia y hacerle saber, hermano, que hay bendición cuando uno voluntariamente tiene cuidado de la casa de Dios. Hay bendición en su pueblo, hermano. Dios es el que bendice, conoce los corazones. Y no hay necesidad, hermano, de manipular a la iglesia, al pueblo de Dios, cuando el pueblo entiende que la casa del Señor tiene necesidad. No necesitamos estar buscando como congregación, haciendo ventas, haciendo, hermano, en la calle cosas o eventos para obtener dinero. Eso es triste, hermano, que una iglesia llega a tal grado de estar haciendo ventas, buscando y promocionando para beneficiar la iglesia del dinero de los paganos de allá afuera, hermano. No hay necesidad. ¿Por qué? Porque Dios puede proveer a su iglesia, Dios puede proveer a su pueblo, porque Dios es suficiente. ¿Cuántos lo creen? Dios puede proveer a su pueblo, hermano. Y lo vimos el día de ayer. Lo vimos ayer, hermano. ¿Por qué? Porque a la iglesia, donde que dieron ayer, hermano, muchas personas buscando la bendición de Dios. Se llevaron de la iglesia, hermano, ropa, zapatos, juguetes, muebles, se llevaron de la iglesia todo lo que la iglesia tuvo para ellos. ¿Y sabe qué más se llevaron? Llevaron la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo, hermano, en sus corazones, que es importante. Y me dio tristeza cuando una persona vino de regreso a la iglesia y me dijo, hay una iglesia allá al otro lado que está vendiendo el día de hoy en su iglesia, vendiendo cosas para la comunidad. Me dio tristeza. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, hermano, es llamado ¿a qué? A bendecir a la comunidad, a mostrar el amor de Jesucristo principalmente, a transmitir el amor de Dios a los que no conocen del Señor. Ese es el llamado de la iglesia. La iglesia depende de Dios, de sus escogidos. No necesita estar buscando allá afuera otra manera de beneficiar la iglesia. Eso es triste. Dios le dijo al pueblo traer, y dijo voluntariamente.
sin que estén dándole a la oveja, manipulándola, oprimiéndola. La palabra enseña que Dios, hermano, exhortó a los pastores que eran desobedientes y les dijo a los pastores inútiles que eran desobedientes, que no estuvieron cuidando de la oveja, que estuvieron solamente quitando la lana de la oveja, que estuvieron solamente mordisqueando la oveja, que estuvieron solamente, hermano, maltratando al rebaño de Dios. Dios exhortó a los pastores, les dijo que eran pastores que eran inútiles, que estuvieron no haciendo la voluntad de Dios, estaban dañando al pueblo de Dios. Y aquí Malaquías, en el capítulo 1 y capítulo 2, dice exactamente lo mismo a los pastores de la iglesia, a los ministros del Señor, que estaban haciendo, hermano, lo malo en la casa de Dios, presentando sacrificios, hermano, malos, mancos, cojos, ciegos, tuertos, a la casa del Señor. Y al pueblo le dice también lo mismo el Señor, ¿cuál? Que estaba desobedeciendo a su mandato. ¿De qué? De traer al alfolí los diezmos para el cuidado de su casa, de su rebaño. Y aquí dice la palabra traer, quiere decir que es entre la oveja y el Señor. Solamente es entre el pueblo y el Señor. Y aquel que trae con un corazón sincero y dispuesto, Dios ya lo sabe. Aquel que no puede traer, Dios ya lo sabe. Aquel que recibió provisión y bendición, Dios ya lo conoce. Aquel que recibió, hermano, del Señor, de su corazón, el de su edad, Dios ya lo conoce. Es lo que Dios busca, un corazón, hermano, agradecido, un corazón obediente, un corazón, hermano, que desee cuidar de su obra. Qué hermoso, ¿verdad que sí? La palabra traer. No se equivoque. No espere que los pastores, no espere que las iglesias, no espere que estén forzando. Es entre usted y el Señor. Y Dios se encarga de su iglesia, hermano. Dios se encarga de su iglesia de tal manera que Él provee para su congregación, para que su congregación tenga cuidado de su casa. Y si la congregación tiene cuidado de su casa, Dios se encarga de proveer, hermano, de un lugar o de otro lugar dentro del reino de Dios, para que la iglesia siga avanzando en predicar el mensaje de Jesucristo. Dios desea que su congregación, hermano, sea bendecida. Por eso dice la palabra que sí desea bendecir su iglesia. Pero si la iglesia no desea dar al Señor y no desea aportar para su obra, Dios no va, hermano, a forzarle, pero Dios va a usar a un instrumento, ya sea fuera del edificio, en otro lado, que sea parte de su reino, que quiera desear bendecir su iglesia, hermano. Porque así es Dios. Así es Dios. Dice la palabra ahí, traer. Importante. Dice, ¿para qué lo traemos? Ve ahí conmigo. Traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice el Señor. ¿Para qué es para el Señor? Para que haya alimento en su casa, dice la palabra. Cuando dice al alfolí, diccionario bíblico, quiere decir granero. Que haya alimento en el granero. Granero, lugar donde se mantiene el grano, el alimento, para dar, para sustentar. Es lo que dice el Señor. Tenía que traerlo, dice, al alfolí, al lugar donde se almacena y se cuida, se administra. ¿Para qué? Para que fluya en la casa del Señor, hermano, dice la palabra. Para eso el Señor estaba requiriendo. No que necesitaba el Señor, porque Él es dueño de todo, pero la obediencia del pueblo, hermano, en traerlo a la casa del Señor, era para que hubiera alimento en su casa, lo que dice la palabra. Porque la casa del Señor necesitaba, hermano, esa provisión. La casa del Señor necesitaba de esa provisión. Y Dios proveía a través de su pueblo, hermano. Era para el levita, era para el ministro, era para el aceite de unción, era para el incienso, era para todo lo que se hacía en la casa del Señor. Para eso era, hermano, porque el pueblo traía, dice la palabra. Se administraba, hermano, bajo responsabilidad y delante de los ojos de Dios. Y para eso era, para que haya alimento en su casa, dice el Señor. No lo pidió para otra cosa más que para que hubiera alimento en la casa, dice el Señor a su pueblo. Para eso. Y no solamente le dijo para que haya alimento en mi casa, hermano.
David le dijo, hermano, probadme ahora en esto. Quiere decir que Dios desea que su pueblo experimente su bendición, que su pueblo experimente de la grandeza de Dios. Probadme ahora en esto, dice el Señor, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, dice la palabra. Tres cosas importantes, hermano, aquí en esta expresión del profeta. Dice el Señor, que si el pueblo de Dios voluntariamente trae a la casa del Señor, para que haya alimento en la casa del Señor, para que sea la casa del Señor, hermano, cuidada y atendida, y para que la casa del Señor pueda proveer para las necesidades, dice la palabra que iba a haber bendición en el pueblo de Dios. Se probadme ahora en esto. Dios le dice al pueblo, deseo que me conozcas, deseo que experimentes cuán grande y maravilloso es mi poder, deseo que experimentes quién soy yo, de tal manera que te estoy diciendo que me puedes probar, que tu corazón puede venir y decir, ah, sí, voy a dar. Dios dice, pruébame. Dice, ve que soy el dueño de todo, dice la palabra. Si no os abro la ventana de los cielos, primera cosa, que la bendición, hermano, celestial es la que permanece. La bendición celestial es la que permanece. La bendición del Padre, la que viene de lo alto, es la que permanece. Es la bendición real. Porque la bendición, hermano, de este mundo es pasajera y se acaba. Lo que este mundo ofrece es pasajero y se acaba. Y Dios te dice, tú veas una bendición que no es terrenal, es una bendición que celestial, dice la palabra. Voy a abrir la ventana de los cielos, dice, y derramaré, o sea, dejar caer sobre ti, y se derramaré bendición, hermano. Bendición abarca, hermano, es una palabra amplia. Bendición abarca desde proveerte en el sustento, proveerte en el espiritual, proveerte en todas las áreas de trabajo, proveerte en todas las áreas, hermano. Es bendición de Dios, protección de Dios, es te cuidaré, yo estaré contigo, tú vas a ser mi pequeño, mi pequeña, yo voy a estar ahí contigo. Es la palabra, derramaré bendición, dice, voy a estar ahí contigo. Solamente eso, dice, hasta que sobreabunde, quiere decir que no vas a poder contener la bendición que te voy a dar. El pastor predicando en el púlpito que va a ser uno prosperado y bendecido en abundancia, no, mi hermano. No esperes que te va a dar riqueza, que te va a dar, si el Señor así lo quiere, así lo va a hacer. Pero Dios quiere que sepas que lo necesario que tú necesitas, Él te lo va a proveer. De lo que tú necesitamos, Él nos va a proveer, Él nos va a cuidar, dice la palabra. Para esto está escrito la palabra aquí para el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que si el pueblo de Dios cumplía su mandamiento del Señor, hermano, y era obediente en cuidar de la casa del Señor, Dios bendecía a su pueblo, hermano. Una bendición, hermano, que venía solamente de lo alto, hermano. Dice que iba a ser derramada sobre el pueblo y que iba a hacer en abundancia, hermano. Dice, en abundancia. ¡Wow! ¡Qué hermoso es Dios entonces! Entonces voy a dar para que el Señor me dé. No, mi hermano, no dé para que el Señor te dé, porque la actitud de tu corazón ha sido incorrecta desde ya ahorita. Vas a dar porque Dios pone en tu corazón el dar, pero no vas a dar para que Dios te dé, porque eso es incorrecto. Vas a dar, hermano, para que tu corazón esté agradecido con el Señor, porque Dios lo pone en tu corazón. Vas a ayudar a la iglesia porque Dios lo pone en tu corazón, y lo vas a hacer sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque Dios mira los corazones, la intención del corazón, y cuando lo hacemos, hermano, con el corazón correcto y para honrar a Dios y para que su obra siga caminando, ya Dios conoció tu corazón y Él se encarga de que lo que tú necesitas, de lo que tú estás necesitado, Él te lo va a proveer de una manera o de otra manera, hermano. Eso es lo que la palabra está diciendo. No está diciendo aquí, hermano, como mucha gente piensa, que uno al dar al Señor ya va a tener riquezas en abundancia y va a tener todas las prosperidades, todo lo que uno deseaba, este cuerpo, este pensamiento. No, está diciendo la palabra que va a proveer el Señor lo que tú necesitas y va a ser, hermano, abundantemente. Quiere decir, si que tenga la necesidad, hermano. Eso es lo que el Señor comunicó a su pueblo. Importante la palabra. Dios, hermano, promete que bendecirá a su pueblo si ellos lo obedecían. ¿Qué tipo de bendición?
lo dijimos, hablar de los cielos hasta y sobreabunda y va a derramar sobre su pueblo, hermano. No solamente eso, si siguen leyendo ahí, hermano, lo que dice el Señor a su pueblo, que iba a ser el Señor, no solamente iba a bendecirles, hermano, dice que iba a reprender también por vosotros, dice el Señor, al devorador, dice que iba a reprender por vosotros al devorador, dice la palabra. Por eso la palabra reprender por vosotros quiere decir, hermano, que Él se iba a encargar de que el fruto de la tierra, hermano, no fuera dañado. De que el fruto de la tierra no fuera dañado. De que la vida del campo diera lo que tenía que dar. Dios iba a encargar, dice. Ahora dice, reprenderé por vosotros, quiere decir, yo voy a encargarme de que el fruto de su tierra, dice, no sea dañado. Que si que va a apartar del pueblo lo que quiera venir a dañar su fruto de su tierra. Que iba a echar fuera, dice, los que quisiera venir a devorar el fruto de su tierra, del trabajo, del sudor de su frente, de lo que uno sembró. Iba a venir el Señor a qué? A quitarlo, a solo a un lado, echarlo fuera, para que el fruto del pueblo de Dios, dice, permaneciera firme y fiel y fuera bendecido el pueblo. No solamente prometió que iba a dar al pueblo, pero dijo, les voy a cuidar también. Iba a cuidar de que el fruto de su campo se diera como debía de haber estado. De que la vid también estuviera dando como debe de dar. Dice, que va a reprender por vosotros al devorador, dice el Señor, a su pueblo, y va a decirle de esa manera. No solamente eso, si sigue leyendo ahí, lea conmigo. Verso 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, esa es la palabra, bienaventurados. Wow, nota esto, hermano. Cuando dice esa palabra bienaventurados, dice que va a ser bendecidos. Todas las naciones, quiere decir los que te rodean, van a ver en ti, pueblo de Israel, un pueblo bendecido, esa es la palabra, bienaventurado. Todas las naciones, dice ahí, os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Mira un poquito aquí, hermano. El pueblo de Dios tuvo enemigos, naciones que venían y oprimían al pueblo del Señor, y Dios lo permitía cuando el pueblo de Dios estaba desobediente. Y la palabra nos enseña ahí en el primer libro de Samuel, el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, nos enseña, y puse un ejemplo nada más para que lo pongas en tus notas cuando llegues a tu casa. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 del primer libro de Samuel. La palabra dice que el arca del pacto del Señor fue tomada por los filisteos, un pueblo pagano, pecador, que no honraba a Dios. El pueblo de Israel desobedeció a Dios, que era el pueblo de Dios, y tenía el arca del pacto, el pueblo de la promesa, que Dios iba a estar con su pueblo, el pueblo de Israel. Los filisteos vienen, vencen al pueblo de Israel, porque Dios lo permitió para juzgar a su pueblo, y los filisteos toman el arca del pacto de Dios y lo llevan a sus terrenos, a su campamento, porque en su corazón de ellos y en sus pensamientos estaba, ¿quién es ese Dios de los israelitas? ¿Por qué tiene la victoria ese pueblo en destruir naciones grandes cuando tiene a ese Dios con ellos? Tomemos su arca, donde su Dios mora, y llevaron el arca del pacto al pueblo de los filisteos. Se la palabra, si lees ahí con calma, que el pueblo de ahí, de los filisteos, en cuanto tuvieron el arca del pacto del Señor, el pueblo comenzó a sufrir, dice la palabra. ¿Cuál? Comenzó a sufrir, hermano, dice, tumores en sus cuerpos. Tumores en los cuerpos le salían a la gente, en todo el pueblo, de tal manera que la enfermedad se hizo tan grave que muchos murieron. Y los filisteos dijeron, wow, pasemos el arca al siguiente campamento, al otro pueblo vecino, porque el Dios de los israelitas está enojado con nosotros por haber tomado su arca. La pasan al siguiente pueblo, y el siguiente pueblo comienza a sufrir enfermedad.
hinchazón, dolor, y comienza a morir el pueblo siguiente, porque estaba ahí en ese lugar el arca del pacto del Señor, que solamente había sido, hermano, diseñada para que el pueblo de Dios la tuviera y estuviera con ellos. Si sigues viendo la historia, te das cuenta que mientras el arca corría de pueblo en pueblo, miles y miles de personas morían porque Dios los castigaba a ellos. ¿Por qué? Por tener la presencia ahí, el arca, sin autorización, hermano. Sin autorización. ¿Por qué pastor dice eso? Para decirte a ti, hermano, y que entendamos nosotros que el pueblo de Dios es bendecido, y la gente que no conoce a Dios, los pueblos lejanos, para dar al pueblo de Dios en bendición. Dice lo que la palabra dice. ¡Wow! Dice, seremos, dice, tierra que la gente va a decir, ¿qué tienen ellos que no tenemos nosotros? Hay algo en ellos que no tenemos nosotros, que me gustaría tener. Algo en ellos que es diferente a nosotros. ¿Por qué son estos hombres bendecidos? Porque están alegres todo el tiempo, porque están las familias contentas todo el tiempo. Hay algo en ellos. ¿Quién es? Es Dios, hermano. Es la presencia de Dios morando en su pueblo, como dice la palabra aquí. Dice, seréis tierra deseable. La gente va a querer buscar y saber qué tienen los hombres de la iglesia, qué tienen las mujeres de la iglesia, qué ellos no tienen. ¿Por qué no son ellos felices? ¿Por qué no son ellos, hermanos, contentos? Porque el poder de Dios está en sus vidas, porque Jesucristo no mora en sus corazones, porque están muertos espiritualmente, y a menos que resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo, que entreguen su vida a Jesús, no van a poder ser libres, van a poder disfrutar la presencia de Dios, es lo que dice la palabra. Si el pueblo es obediente, tú bendices a su pueblo de tal manera que las naciones, los paganos, los de acuerdo, los que no conocen a Dios, van a decir, seré tierra deseable, hermano, deseable. Van a querer saber por qué el hombre y la mujer de Dios viven como viven, en bendición. Van a querer saber por qué el hombre y la mujer de Dios están siempre con el gozo, con la alegría en sus corazones. Y la razón es porque la oportunidad que te da Dios a empezar a hablar de Jesucristo y decirle, Jesucristo es la razón, Jesucristo es la razón. Ser obediente a Dios es la razón, hermanos. Seréis tierra, pueblo deseable, dice el Señor. Seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos, hermano. Qué importante es entender sus principios, hermano. ¿Por qué? El único, hermano, propósito de Dios en establecer su rey, sus mandamientos con el pueblo fue que el pueblo fuera bendecido, hermano. Bendecido. ¿Por qué? Porque Dios se dueño de todo. Y mucha gente dice, el beneficio es para Dios. El beneficio es para su casa, para la casa del Señor, para ese beneficio. Pero no. El beneficio es para el pueblo de Dios, hermano, para nosotros. El beneficio de recibir la bendición de Dios, ser obedientes, es nuestro beneficio. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque tú y yo, hermano, no tenemos ni tuviéramos nada de lo que ahora poseemos si no fuera por la bendición de Dios. Y Dios nos ha permitido administrar lo que Él nos da, y somos administradores, hermano. Dios te entrega a ti lo que Él te da, lo que tú tienes, y Dios permite y te deja que tú decidas ahí y administres voluntariamente lo que vas a hacer con lo que Él te entrega. Entonces, ¿quiénes son los bendecidos? Su pueblo, hermanos. Su pueblo son los bendecidos. El pueblo de Israel era bendecido. Porque dice la palabra que cuando ellos daban a la casa del Señor, Dios lo bendecía al pueblo. Dios bendecía a su pueblo, hermano. Proveía a su pueblo para que su pueblo pudiera proveer y traer. Esa es la bendición, hermano. Somos bendecidos no solamente por ser administradores de lo que Dios nos da, pero el pueblo de Dios era bendecido no solamente por ser administrador, pero era bendecido el pueblo. ¿Por qué? Porque no tenía el Señor necesidad de luchar y batallar con su pueblo. Pero por su misericordia, así lo quiso el Señor. Así lo quiso el Señor, por misericordia. Está el pueblo en bendición por su misericordia.
está el pueblo experimentando la gloria de Dios por su misericordia. No es que Dios necesita, o que si la iglesia no hace, si el pueblo no hace, como que Dios se salió de la agenda, los planes para su iglesia. No, el bendecido y los bendecidos somos nosotros como iglesia, por administrar lo que Él nos da, por experimentar su presencia y su misericordia. No solamente eso, sino que somos bendecidos porque podemos confiar y descansar en el cuidado de Dios, el creador de todo lo que existe, hermano. Somos bendecidos porque podemos confiar y descansar en el cuidado de Él, en lugar de estar afanados nosotros en hacer todo nuestras propias fuerzas. Qué hermoso es cuando uno aprende a confiar en el Señor y que no depende de uno mismo, y que no dependo de que mi patrón, y que no dependo de que la compañía, y que no dependo de mi negocio, pero que dependo de Dios y lo que Él hace conmigo. Que mi confianza demuestra en Dios y que Él es el que me provee y que dirige mi vida, hermano. Qué hermoso descansar en esta bendición, ¿verdad que sí? Qué hermoso. Qué bendecido estaba el pueblo de Israel, hermano. Pero mira esto. Si Dios cuidó, hermano, de su pueblo, si Dios proveyó a su pueblo bajo la ley de Moisés, bajo el pacto antiguo de la ley de Moisés, bajo el pacto, hermano, que hizo a través de Moisés a su pueblo, si Dios proveyó a través de ese acuerdo que tuvo, ¿qué no hará hoy el Señor bajo el pacto nuevo a través de Jesús? ¿Qué no hará el Señor a través del pacto nuevo, hermano? A través de la sangre derramada en la cruz por nosotros para darnos vida, a través de su Hijo Jesús que vino a morir en la cruz por nosotros. ¿Qué no hará el Señor si su iglesia cuida de su casa, hermano? ¿Qué no va a hacer el Señor? ¿Tú crees que va a hacer lo mismo que le dijo al pueblo de Israel? La ventana de los cielos va a ser abierta para la bendición hasta que sobreabunde. ¿Se lo pueden creer? Mediten eso, hermano. Si Dios, hermano, no escatimó en dar a su propio Hijo, hermano, para morir en la cruz, para darnos vida, ¿qué no va a hacer, hermano, cuando un hijo o una hija de Dios honran su casa y cuidan de su casa, hermano? ¿Qué va a hacer el Señor? Va a honrar ese corazón, hermano. Eso es lo que Dios está buscando. Él no está buscando los tesoros de la gente. No está buscando nada de la gente, busca solamente su corazón. Entonces, hermano, entendiendo estos principios, que la casa del Señor está establecida para bendecir a las naciones con el mensaje de Jesucristo, para bendecir a las naciones con predicar el mensaje de salvación y para llevar a cabo la obra de alcanzar las almas. Y en esa casa hay necesidad, hermano. Déjeme decirte, Dios ya lo sabe y Él se va a encargar de hacer lo que tiene que hacer con su pueblo, a través de su pueblo, hermano. Disponte a ser usado por el Señor, como Él te dirija, hermano. Como Él te dirija. Es la palabra, no os afanéis, hermano. No os afanéis. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido a las vidas, hermano. Descansamos en la promesa del Señor. Si Él es fiel, hermano, nosotros tenemos que orar porque Él es fiel. Amén. Amén.